¿Qué dicen? ¿Una semana? ¿3 días? ¿Un día? ¿2 horas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo se consume para gastar? Bueno, ¿cuánto tiempo necesitan para usar todo el glucógeno en el hígado? ¿Cuánto tiempo pueden estar sin comer? Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Más o menos alrededor de un día nos demora consumir todo el glucógeno. Señorita Benavente. Entre 12 y 24 horas. Depende de sus reservas. Pero la formación, ¿cómo es? La glucogenólisis no es infinita. ¿Cuánto? Entre 12 y 24 horas. Si no consumimos, tenemos que de alguna manera sacar glucosa, porque necesitamos glucosa en sangre de todas maneras. Entonces ahí ya comenzamos a generar glucosa de otras fuentes, ¿verdad? ¿Qué fuentes son esas? ¿Quién me puede decir? ¿Señor? Muy bien, lípidos, ácidos grasos. ¿Quién más? La señorita Valdivia dijo aminoácidos, ¿verdad? También podemos sacar azúcar, señorita. Lactato también. Interesante. Ese es el concepto. Si se dan cuenta, el uso del glucógeno no es infinito. En 24 horas tenemos que sacar energía de otra manera. ¿Cómo lo usamos? Por medio de la gluconeogénesis. Esa es la importancia de esa ruta metabólica. Vamos a ver. Entonces, ¿en dónde estamos en el big picture? Más o menos acá, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Que tenemos. Esto es cómo pasamos de glucosa a oxalacetato, ¿verdad? Esto es un poquito la combinación entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿verdad? Más o menos. Ya. Atención, por favor. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que tenemos que pasar de oxalacetato a glucosa. Ese es el tema, ¿verdad? Eso revísenlo, por favor. Ahora, vamos a aprovechar que algunas reacciones de aquí son reversibles, en la glucólisis específicamente. Las podemos aprovechar. Pero hay algunas reacciones que no son reversibles, y eso no lo cuento. Esas reacciones que no son reversibles, el cuerpo tiene que hacerles el bypass. De alguna manera, crear otra reacción bioquímica. ¿Y cuáles son esas reacciones que el cuerpo improvisa? Acá están. 1, 2, 3 y 4. Son 4 reacciones que son específicas para esta vía. Y las demás son reversibles de la glucólisis, las podemos usar. Ese es el concepto. Entonces, por favor, estudien cuáles son esas reacciones. Por ejemplo, acá tenemos una pista, ¿no? Hay que pasar de piruvato a oxalacetato. Ajá, muy bien. Luego de oxalacetato hay que pasar a fosfoenolpiruvato. A partir de acá hacemos las reacciones reversibles de la glucólisis, ¿no? De la fosfoglicerato, de 2 fosfoglicerato, pasamos a 3 fosfoglicerato, a 1 bifosfoglicerato, a gliceraldehído 3 fosfato, ¿verdad? Y el inverso, porque son reacciones reversibles. Pero acá, de la fructosa 1,6 bifosfato hay que pasar a la fructosa 6 fosfato, es una reacción especial. Y así sencillamente. Eso estudianlo, por favor. Ese es el concepto de cómo obtenemos glucosa de otras fuentes, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los precursores? Necesitamos unos precursores. Utilizamos ácidos grasos, utilizamos lactato, utilizamos aminoácidos. ¿Sí? De acá obtenemos los carbonos, podríamos decir, para generar los azúcares. ¿Sí? Listo, ¿qué más? Entonces, esto es el mapa de cómo obtenemos glucosa, ¿verdad? Hay que pasar primero de oxalacetato. ¿Dónde está el oxalacetato? ¿Se acuerdan? ¿En qué ruta metabólica? ¿Verdad? Entonces hay que pasar del oxalacetato al fosfoenolpiruvato. Hay una actividad enzimática, ¿verdad? Necesitamos 2 moléculas de GTP y producimos 2 moléculas de GTP. Aprovechamos la glicólisis, esas rutas reversibles. Luego acá necesitamos ATP. Es una vía que necesita ATP, ¿verdad? Ruta reversible. ¿No? Entonces, estudien por favor estas reacciones enzimáticas que son especiales para la formación de glucosa. ¿Sí? Eso de repente lo pueden desarrollar bien en seminarios. Pero ese es el concepto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si podemos estudiar un resumen. Acá nos dice sustratos para la gluconeogénesis, ¿verdad? Aquí tenemos la formación de piruvato, bueno, la formación de glucosa a partir de piruvato, ¿verdad? Entonces, los sustratos son el lactato, sustratos son el glicerol, ¿verdad? De la síntesis de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces acá tenemos el ciclo de Krebs y acá vemos cómo
adicionamos diferentes elementos del ciclo de Krebs a partir de aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Podemos tener alfa-cetoglutarato, podemos tener succinylcoenzima A, podemos tener fumarato. Entonces, eso nos va a ayudar a la formación de oxalacetato. Y ese oxalacetato lo llevamos a glucosa. ¿Sí? Entonces, eso estudian, por favor. Listo. Muy bien. Preguntas, ¿qué les parece? ¿Algo más que puedan adicionar a lo que he conversado? La formación de glucosa. Señores ahí, con confianza. Doctor, ¿se acuerdan que en la clase de ciclo de tristofano, ese que tiene algo más, o sea, no entrar directamente a todo el ciclo de Krebs, sino se va, por así decirlo, central y se va para transformar en la glucosa? También el triptófano, o sea, es un aminoácido glucogénico. ¿Sí? ¿Está bien o no? Listo. ¿Sí? ¿Alguien más que haya leído este tema, por favor, y desee complementar lo que hemos conversado, señor? Sí, doctor, algo que me pareció muy interesante es que respecto a los sustratos, para los precursores de la gluconeogénesis, justo que los mencionaba, los tres, el glicerol, el lactato y los aminoácidos, es importante recalcar que todos los aminoácidos son glucogénicos, a excepción de dos, de la leucina y la lisina. Son las dos excepciones. Muchas gracias, interesante. Listo, ¿alguien más, por favor, algún aporte al tema que hemos conversado y han podido leer para su participación? ¿Qué les parece? ¿Sí? Con confianza, comenten. ¿Sí? Señorita Armachi. ¿Cuál falla la gluconeogénesis puede provocar hipoglucemia? ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Las preguntas. A su comentario, disculpe. ¿La falla de la gluconeogénesis podría producir la hipoglucemia? Claro, correcto. Cuando hay una falla en esas enzimas, no podemos generar azúcar, podemos caer en hipoglucemia, porque este es el último recurso del cuerpo, ¿verdad? Para generar azúcar de manera basal en la sangre. Alguna falla, alguna enfermedad produce hipoglucemia u otras enfermedades. Eso revisen en la aplicación clínica. ¿Qué pasa cuando alguna enzima falla ese ciclo? ¿No? ¿Qué patologías podemos dar? Listo. ¿Qué más? ¿Algo más que han podido leer, aportar? Señorita de la Cuba. Señorita, ¿alguna pregunta? Sí. Bueno, por lo que leí entendí que nuestro cuerpo requiere, todos nuestros tejidos requieren glucosa, ¿es lo correcto? Por ejemplo, el cerebro, la médula renal, y en general el cerebro pues, requiere 120 gramos diarios y el cuerpo en total 160 gramos diarios, y una gran parte requerida por el cerebro. En todo caso, como esto no se puede compensar totalmente por el cuerpo y todos los carbohidratos que llegamos a consumir, sucede la gluconeogénesis, y pues para poder cubrir esto y poder fumar. Interesante. O sea, el cerebro, ¿cuánto necesita? 100 y el cuerpo 160. Interesante, ¿verdad? No sé, más o menos gran parte se necesita para el cuerpo, pero una parte significativa para el cerebro, de manera constante. Interesante. Muy bien. Señorita, a paso. No puede atravesar la membrana mitocondrial interna, entonces se transforma en lactato o en malato, y ya en el futuro se vuelve a transformar en lactato. Disculpe, no lo puede escuchar bien. ¿Podrá, por favor, volver a comentar? Y un poquito más fuerte para sus compañeros también, por favor. Oxalacetato no puede atravesar la membrana mitocondrial interna, entonces se transforma en malato o en lactato, y ya en el citosol se vuelve a transformar en lactato. Correcto. La membrana mitocondrial interna es impermeable. Hay muy pocas cosas que la pueden traspasar. Necesitan algunos intermediarios para poder fluir. Muy interesante, sí, ese es el concepto. Muchas gracias. Señor. Complementando la señora sobre que el cerebro puede usar una cierta cantidad de glucosa, según el glucosa solamente se puede almacenar hasta 500 gramos de promedio. Entonces, para compensar esto, ¿qué tan rápido se genera? ¿Ya? ¿Podrá volver a repetir su pregunta? Por favor, no le puede escuchar. Creo que le entendí, pero no estoy seguro. ¿Qué tan rápido se genera el glucógeno? Interesante. ¿Qué tan rápido se genera el glucógeno? ¿Ustedes qué piensan? Ajá. ¿Cuánto más o menos se puede? ¿Alguna velocidad? Sí. Interesante. La tasa, déjenme averiguarla, pero definitivamente es rápido. Necesitamos sintetizar el glucógeno muy rápido, y también como necesitamos liberar el glucógeno muy rápido. La tasa en velocidad, déjenme averiguarla, es una buena pregunta. ¿Sí? Pero esos procesos son enzimáticos y son inmediatos. Como son procesos enzimáticos,
ustedes ya saben la velocidad enzimática. Entonces se dan cuenta, una enzima, ¿cuántas unidades de sustrato puede producir, puede metabolizar por segundo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese dato? Ajá. Correcto, de ahí podemos llegar a su respuesta. Como es un proceso regulado por enzimas, y sabemos que las enzimas tienen una alta eficiencia, entonces es un proceso que de repente puede demorar entre minutos, no creo que llegue a horas, de repente a 10 minutos, 5 minutos, pero déjenme dar el valor exacto. Pero para aproximar, como entendemos que este es un proceso enzimático y sabemos que las enzimas son altamente eficientes, dudo que demore más de minutos, probablemente entre segundos y pocos minutos. Sí, pero déjame profundizar más, por favor. Buena pregunta. Señorita. Otra enfermedad podría ser la glucosuria, que es básicamente cuando vamos a... En el riñón vamos a tener el filtrado y la reabsorción, ¿no? El filtrado está en el glomérulo y la reabsorción en los túbulos renales. Entonces, en el glomérulo vamos a filtrar una determinada cantidad de glucosa y en los túbulos vamos a reabsorber. Entonces, normalmente esta cantidad es de 2 moles, 2 unidades moles. Y cuando falla una de las enzimas de la gluconeogénesis, que se da principalmente en los riñones, las enzimas que los controlan hacen que el filtrado de glucosa sea más del que se puede reabsorber, causando lo que es la gluconeogénesis. Interesante. Muy interesante la parte clínica. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algo más que adicionar que hayan podido leer? ¿Listo? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Sí? De repente pueden revisar con sus compañeros su participación y nos podemos retirar un poquito antes. ¿Sí? Gracias.